Creo que hay una diferencia entre Tenema y el Gordán. A favor de que decir, el Gordán está convencido. No le preguntes, no te preguntaba. El Gordán está convencido. Bueno, no sé si Ernesto está convencido. Capaz que habrá que se desconvenció. Habrá que preguntárselo. Bueno, en un ratito estaremos hablando con Irina Hauser. Ficha limpia, por un lado. Por otro lado, el fallo de la Corte. Atención ayer lo que dijo Cristina, ¿no? Porque está recusando a Ricardo Luis Lorenzetti. Porque Lorenzetti un poco... Dio una entrevista. Primero había dado varios off, anunciando, ¿viste? Primero se lo cuenta a los periodistas. Sí. A Daniel, creo que lo escribió en la nota de Daniel Santora, el artista plástico, el otro artista plástico, los dos son artistas plásticos. Bueno, y después se lo dijo a Luis Novarecio, en América 24, y después lo va anticipando en algunos medios, ¿no? Que clama venganza con la sangre en el ojo, Ricardo Luis Lorenzetti, clama venganza con la sangre en el ojo, porque él fue el Sherpa, el ideólogo de la llegada de Javier Valijo a la Corte Suprema, llegada que fue frustrada, entre otras cosas, por la delicada maniobra de Cristina, ¿no? Porque al final del día, viste, todo el mundo critica a Cristina, pero la Corte, la que le volteó a los dos ministros de la Corte fue Cristina, porque fue lo que juntó la cantidad de votos y hizo los movimientos tales que terminó sucediendo lo que ella planificaba. A pesar de que ella, públicamente, a través de Mariano Recalde, entre otros, propuso una negociación con el gobierno. Sí, es una propuesta. Ampliemos, hablemos del procurador, hablemos de los otros nombramientos, metamos mujeres, hagamos paridad de género, ampliemos la cantidad de miembros de la Corte, lo cual no me parece mal que negocien dos fuerzas políticas la cuestión institucional. Hasta te diría que forma... De hecho, la Constitución... Sería lo normal. La Constitución está pensada para eso. Exacto. Por eso le plantea el límite de los 2/3. Exacto. ¿Qué nos dice la Constitución cuando dice para nombrar al procurador o para nombrar a un ministro de la Corte necesitas 2/3? Negocien. Pónganse de acuerdo, claro, negocien. Y la negociación es una negociación, va para acá y viene para allá, claramente. Bueno, la cuestión de la Corte, el fallo de la Corte, y después la cuestión de la ley de ficha limpia. Y por último, el desafío interno, ¿no? Es el último lado de un triángulo de Cristina. Está muy desafiada en términos internos por la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, por Axel. Ya es a cielo abierto, de alguna manera. Ayer me estaban contando, por ejemplo, que en todos los lugares se está armando. Y además eso está afectando mucho, por más que no lo digan, y está bien que no lo digan, no se lo estoy imputando. El otro día hablábamos, cuando hablamos con Florencia, con Saintú, y le preguntábamos, ¿afecta esto la gestión del ministerio? Y Florencia razonablemente nos contestó que no, pero nosotros sabemos, no es que Florencia miente, pero sabemos que las discusiones internas entre Cristina, porque la discusión es entre Cristina y Axel, no buscamos acá intermedias personas, entre Cristina y Axel, eso está afectando de alguna manera la gestión, en las segundas líneas, en las terceras líneas, donde hay movimientos en ese sentido. También hay movimientos al interior del peronismo, alistándose para una situación que yo no descarto. Para mí la probabilidad de hoy es muy baja, pero yo me vengo equivocando en el análisis. Yo pensé que iba a haber acuerdo con respecto al tema de la fecha de las elecciones, y finalmente no hubo una imposición por parte en el chicken game, de alguna manera, que planteaba mi amigo Pablo Ibáñez, entre Cristina y Axel, la que terminó doblando para evitar la posible colisión, fue Cristina, ¿no? Cediendo a la demanda el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esa tensión sigue, así que no descartemos la posibilidad. Ya en un ratito vamos a estar hablando en unos minutos con Irina Hauser. No descartemos la posibilidad de que esa tensión se traduzca con que vayan en listas separadas. Sí. Yo lo veo muy poco probable. Y entran terceros. Escucho tensiones, escucho mensajes en varios sentidos. Algunos me dicen, ya está decidido ir en listas separadas, se está trabajando en ese sentido, y otros me dicen que no, que va a haber un factor de unidad. Las tensiones se manifiestan, de hecho hubo episodios en los últimos días que van en ese sentido. Porque toma dinámica propia después. Una vez que empezaste la pelea ya no sabes cómo sigue. Yo te voy a decir lo que yo escuché, y lo escuché.
lo que yo escuché. Y de hecho tengo entendido que lo dijo Roberto Feletti, no sé si en esta radio o en otra radio también lo dijo. Cada 20 años, Rulo, te apelo a vos porque sos un poco el gurú del grupo y lo recordarás, cada 20 años el peronismo define su liderazgo. Ocurrió en la del 85 entre Herminio y Antonio, ocurrió en la del 2005 entre Chiche y Cristina, que en ese momento eran dos espacios, el kirchnerismo y el dualdismo, y supuestamente debería de ocurrir, es lo que me dicen. Esto me lo dijo un quisilofista, un quisilofista. Esto es lo que debería ocurrir ahora. ¿Qué puntualidad? ¿Qué puntualidad cada 20 años? Cada 20 años. Como la escena esa también, no quiero hacer la comparación, viste que hay una escena del Padrino también, sí, ¿no? Donde hay uno que le explica, no me acuerdo el nombre exactamente, ahora me estoy... que le explica a Michael Corleone, dice, esto pasa cada tanto tiene que pasar esto, hay un recaudamiento de fechas y demás. Pero generalmente, cuando se producían esas disputas, eran dos proyectos muy diferenciados entre sí, ¿no? Claramente. Sí. ¿No? El sector ortodoxo, la renovación, el dualdismo y el kirchnerismo. Dos cosas que uno podría identificar claramente que eran diferentes. Hasta podrías pensar en partidos políticos diferentes. Y además, a ver, Antonio quería ser candidato a presidente en el 83, Lorenzo no lo dejó, para decirlo de manera que terminó eligiendo la fórmula en aquel momento, y representaban cosas diferentes, claro, ¿no? En aquel momento. Ni hablar de lo que era el dualdismo y el kirchnerismo, porque el dualdismo y el kirchnerismo van juntos en el año 2005, pero es una alianza táctica. El candidato de Duhalde primero fue Reutemann, después fue De la Sota, después fue Felipe Solá, después fue Macri, hasta Macri lo llamó para ser. Y después el primero fue el mismo Duhalde. Bueno, está bien, esto. Pero bueno, vamos a sumar a esta conversación 10 y 45 minutos. Compañera y amiga, gran periodista en términos judiciales, Irina Hauser. Irina, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Y cantante además, un detalle que muchos conocen y deberíamos traer al presente también. Sos muy buena cantante. Bueno, gracias. Me hicieron el día, chicos. Está muy bien. Sí, está muy bien. Bueno, de hecho en un momento tenías ahí un espectáculo a dúo con Pablito Markowski, ¿o no? No sé si lo siguen teniendo. Sí, tuvimos. Tuvieron un tiempo importante. Bueno, Irina, situación de Cristina a partir con estos dos nuevos elementos. Lo que dijo hace días atrás en la entrevista con Novarecio, Ricardo Luis Lorenzetti, diciendo no debería haber motivo para demorar una decisión con respecto a la situación de Cristina, y después la decisión de Cristina de recusar a Ricardo Luis Lorenzetti. Bueno, que son cosas que van de la mano, porque Cristina lo recusa a Lorenzetti precisamente en parte por lo que dijo en esta entrevista con Novarecio, que como bien decís, lo que hace Lorenzetti es insinuar su posición, además de apurar, ¿no? Lorenzetti ya venía haciendo esto, pero lo venía haciendo off the record, de manera muy notoria, cuando se estaba por aprobar el rechazo a los pliegos de los jueces designados por decreto por Javier Milei, Ariel Hijo y Manuel García Mansilla. Pero en el caso del Hijo, para Lorenzetti representaba una cuestión particular, porque fue Lorenzetti quien le propuso a Milei el nombre del Hijo para que sea un integrante de la Corte. Entonces el día anterior a que se votara este rechazo a los pliegos, que ya se sabía cómo venían los votos, era prácticamente seguro que se rechazaban, sale una nota en el diario Clarín diciendo que Lorenzetti iba a pedir en el acuerdo de los Supremos, que era el mismo día de la votación en el Senado, que se agilizaran los tiempos con la resolución del caso Vialidad. Que yo supongo que todos lo tienen presente, pero por si acaso lo que les recuerdo es Cristina está condenada a 6 años de prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos en esa causa que tiene que ver con la construcción y la adjudicación de obras de viales en la provincia de Santa Cruz. Son muchas las personas que fueron condenadas, pero la única que le interesaba en su momento al macrismo, que fue el que impulsó esa causa, era Cristina, como ha ocurrido con muchos otros expedientes.
Lorenzetti hace esa especie de filtración en Clarín, y ya en ese momento la defensa de Cristina venía pensando lo vamos a recusar porque era muy ostensible que estaba presionando, vaya a saber para qué igual, ¿no? Porque Lorenzetti además es una persona que en la Corte Suprema está aislada, no es que conforma una mayoría con el presidente Horacio Rosati y con Carlos Rosenkrantz. Quizás están de acuerdo en algunas ideas, pero tienen un enfrentamiento interno muy grande. Entonces él se mandó por la suya con toda su bronca por la situación de Ariel Lijo y empezó a presionar con esto porque además fue ostensible que la mayoría de los votos fueron del kirchnerismo para rechazar los dos pliegos de los jueces. Y en la entrevista de Novarecio lo que hace es blanquear ese off the record y decir esto, bueno, Novarecio le pregunta si ya pueden resolver, ¿no? Y él le dice que no habría ninguna razón para demorar esta decisión, y además le explica que algo que es cuestionable, que es que le dice que en realidad en este caso lo único que tiene que hacer la Corte Suprema es decidir si acepta o rechaza el recurso de queja de Cristina, ¿no? Para que se den una idea, acá hubo un tribunal oral que condenó a 6 años de prisión. Después vino la Cámara de Casación que confirmó esa condena a 6 años de prisión, y después Cristina presenta un recurso extraordinario. La Cámara de Casación le dice que no al recurso extraordinario, entonces llega a la Corte con lo que se llama un recurso de queja. Pero Cristina no llega solamente con un recurso de queja, llega con una serie de planteos sobre abusos y violaciones constitucionales que ocurrieron en esta causa a lo largo de todo el trámite y en especial desde que comenzó el juicio oral. Entonces, ¿es real que la Corte no tiene otra que simplemente analizar sí o no al recurso de queja? Y no es real, porque hay un planteo de violaciones a la Constitución, y el propio Lorenzetti dice en esa entrevista que la Corte Suprema en casos de extremas arbitrariedades sí puede meterse con la cuestión de fondo. Igual queda muy claro por la entrevista y por otras notas que salieron en otros medios también, que las reproduce la recusación que presenta Cristina, que la posición es decir, o por lo menos insinuar, que la van a condenar antes de que pueda postularse para, o por lo menos cuando esté en trámite, o sea, todo el proceso previo a las elecciones, como para impedirle su candidatura. Y esto es lo que tuitea además ella ayer, anunciando que la recusó a Lorenzetti. ¿Qué implica una recusación? Recusar a un juez quiere decir pedir que se aparte de ese caso. ¿Por qué? Porque hay sospechas de que no va a ser imparcial. Y la verdad es que jurídicamente se puede recusar a un juez con la sola sospecha de parcialidad, pero bueno, depende ahí cada tribunal lo que vaya a interpretar y lo que quiera hacer, obviamente, ¿no? En este caso hay una posibilidad que se rechace lo que se dice in limine de plano. Si eso sucede y están los 3 ministros de acuerdo, bueno, no va a pasar nada, van a rechazar la recusación de plano y listo. Estás hablando de la recusación. Sí, de la recusación, de esta posibilidad que Lorenzetti sea parte. Pero eso lo tiene que definir la propia Corte. Lo tiene que definir la Corte. La propia Corte. Entonces, ¿Tiene un plazo para definirlo? ¿Tiene un plazo para definirlo? ¿Cómo? ¿Tiene un plazo? No tiene. La Corte no tiene plazo para nada. No tiene plazo. Bien. Con lo cual, eso también tiene que ayudarnos a leer que cualquier cosa que pueda ocurrir en esta causa, como en cualquier otra causa de tanta sensibilidad política, es una decisión política. Eso ya los argumentos judiciales. Lorenzetti está enfrentado a Rosati, ¿no? Por eso, Lorenzetti está, no solamente enfrentado a Rosati, a Rosenkrantz también. A Rosenkrantz también. Por eso digo que Rosati tiene una antigua relación, hoy no buena, pero en su momento muy buena, con Cristina Fernández, con los cuales compartieron la constituyente del 94. De hecho, quien le recomienda a Néstor Kirchner que integre el gabinete es la propia Cristina, ¿no? Habla claro, porque Rosati fue ministro de Justicia de Néstor. Rosati fue ministro de Justicia de Néstor, fue intendente de la ciudad de Santa Fe, fue ministro de gobierno
durante una de las gobernaciones de Carlos Alberto Reutemann. Todo el mundo habla de Rosati como un cuadro político y técnico excepcional, de uno de los mejores que tiene el peronismo. Es así como lo describen a Rosati. Y en su momento estuvo cercano a Cristina. De hecho, hoy no, hoy claramente está... Increíblemente, la suerte de Cristina casi que depende de Rosati hoy, ¿no? Porque además tiene una incidencia grande, ¿no? Sí, porque además Rosati, como presidente de la Corte, es el que define la agenda. Claro. Por eso yo también digo, tomemos con pinzas lo que dice Lorenzetti, claro, porque Lorenzetti no es el presidente de la Corte. Lorenzetti está despoderado, ¿no? Lo que él quiere es ser el presidente de la Corte. Quería conformar una mayoría propia con la fantasía de que iba a tenerlo de su lado a Ariel Hijo, quizá a García Mansilla. Después la verdad que pasaron un montón de cosas y fue evidente que García Mansilla no estaba con él, pero el que decide la agenda cuando se vota algo es Rosati, muchas veces lo hace en acuerdo con Rosenkrantz. Dentro de la Corte en este momento todavía este expediente no está circulando. ¿Qué quiere decir eso? No es que está en un despacho y hay un ministro que lo... De hecho, ni siquiera el procurador lo devolvió, ¿no? Todavía no. El procurador no lo devolvió. Ayer consulté, me dijeron que calcule que de acá a 15 o 20 días. El procurador tampoco tiene nada que perder porque su opinión no es vinculante. No es vinculante, ¿no? Claro. Ahora, pero que la Corte haya sido tan diligente en enviarle el expediente al procurador es un indicio de que tiene la intención de acelerarlo, ¿no? Puede llegar a ser un indicio. Yo no lo tomaría de manera tan taxativa. Me parece que la Corte lo mandó respondiendo a presiones sobre todo el diario La Nación, que sacó una nota diciendo la Corte retiene el expediente. A ver, la Corte ha tenido en trámite algunas causas, no sé, por ejemplo, la de Duro en el Futuro la tuvo 3 años y medio. Y sobreseyó después a todo el mundo. Sí. La causa contra el empresario Pedro Blaquier por crímenes de lesa humanidad la tuvo durante 6 años. O la determinación de la deuda del Grupo La Nación. La de la deuda del Grupo de la Nación, que después la resolvieron con un 280, por ejemplo. Bueno, años, la de la Nación que cumplió, fue la cautelar más larga de la historia, me parece, 10 años. Entonces, es muy relativo. Ni los Supremos pierden nada mandándole al procurador el pedido de opinión, que se lo tenían que mandar, porque en este caso, uno de los recursos de queja había sido presentado por el fiscal ante casación Mario Villar. Cuando un fiscal es uno de los que presenta el recurso, la apelación, está obligada a la Corte a mandarlo al procurador para ver si sostiene la acusación del fiscal. En este caso, Villar pedía aumentar la pena. A 12 años, 6 años a 10. A 12, perdón. A 12 años. Y además cambiar la tipificación del delito, ¿no? Tengo entendido, asociación ilícita, ¿no? Quería poner asociación ilícita, que fue lo que pidió el fiscal Diego Luciani en el juicio. Luciani, ¿se acuerdan? El que hizo el gran show ¿Cómo olvidarlo? de la acusación. Sí. Habría que ver quién lo nombró a Luciani también, ¿no? En qué periodo, quién lo votó, quién lo propuso, ¿no? Mira, yo creo que fue nombrado durante el kirchnerismo. Sí, y quién lo propuso también, ¿no? Habría que hacer esa pregunta también, ¿no? Y que al Senado, ¿no? Con el acuerdo del Senado. Igual... ¿Quién controlaba el Senado en ese momento? Bueno, no importa. Perdón, no son cosas, son digresiones que se me ocurren ahora. No, pero está bien, porque son las preguntas que uno se hace, pero de todas maneras, el Poder Judicial y gente del Ministerio Público suelen acomodarse mucho a cada tiempo político, ¿no? Claro. Ahora, la clave acá es, y la pregunta que todavía no podemos contestar, es si esto va a obstaculizar o no la candidatura de Cristina. Y ante esa pregunta, ¿qué te respondes? Yo tengo o sea, no quiero arriesgar así abruptamente, pero... No te pido que seas astróloga. Pero me parecería un delirio que le impidan ser candidata, realmente. Me parecería un delirio jurídico, y ¿sabes qué? También, además, esta Corte tuvo responsabilidad en todo lo que pasó después. Digo, saquemos un poco el foco de Lorenzetti en este juicio. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando estaba por empezar el juicio oral, la defensa de Cristina fue a la Corte, y otras defensas también, y dijeron, ojo, está por empezar un juicio oral sin pruebas. No hay una pericia hecha sobre la adjudicación y las obras de las rutas en Santa Cruz.
se suponía que estaban cuestionadas 51 obras. Había 5 peritajes ordenados. Estaban 3 a mitad de camino. Y la Corte, ¿qué hizo? Pidió 24 horas el expediente diciendo, uy, qué barbaridad, este juicio está por empezar sin pruebas. Yo te digo, pues me acuerdo perfectamente de haber estado esos días hablando con gente dentro de la Corte, todos escandalizados. ¿Cómo va a empezar un juicio sin pruebas? Claro, bastó que saliera después también, otra vez, Clarín, La Nación, a meter presión por ese tema, y en 24 horas devolvieron el expediente y el juicio empezó, sin las pericias hechas. Los peritajes se hicieron durante el juicio y fueron 5. Y te diría más, fueron 3 los que se hicieron cabalmente y ni siquiera fueron concluyentes. Con lo cual, en esas condiciones se hizo este juicio, donde además Cristina prácticamente no fue nombrada mencionada en ningún momento, ¿no? Bueno, de manera que la Corte Suprema, si uno se pone a pensar seriamente, sí tendría que entrar en la cuestión de fondo, eso es lo que pienso yo, porque sí hubo muchas violaciones a derechos. En el medio del juicio se conocieron las visitas de los jueces de casación Mariano Gorisky y Gustavo Hornos a Mauricio Macri, las famosas visitas del pádel, del fútbol y demás. Y esos jueces fueron los que intervinieron también en este caso. Entonces, no pasa nada acá, o sea, no, fue todo divino, transparente y prolijo. Me parece que la Corte sí tiene mucho por revisar y por eso digo, además, más allá del hecho político, me parecería un disparate que no se pongan a revisar lo que ocurrió y además una cosa bastante irrespetuosa para la ciudadanía en general, porque es la forma de demostrar que las causas solo se manejan políticamente. Irina, te agradecemos. Un beso grande. Gracias por tu tiempo. Beso. Hasta luego. Irina Hauser, periodista especializada en el mundo judicial, actualizando un poco un interrogante que hay enorme sobre la suerte electoral de alguien que, más allá de que quizás no es la Cristina del 2011, ni la del 2015, ni la del 2019, tiene todavía una potencia electoral importante y es identificada por sectores mayoritarios de la sociedad como la líder de la oposición al gobierno de Javier Milei. Y lo que se está discutiendo... El propio gobierno, además, ¿no? El propio gobierno la utiliza. Todo el tiempo habla del kirchnerismo, de Cristina. Habla del kirchnerismo, habla de Cristina. No, hay que decir también, y Cristina me consta, porque sé que me consta, es consciente además del nivel de rechazo que tiene la figura de Cristina, ¿no? Tiene un nivel de rechazo muy grande, el nivel de rechazo de Cristina. Si se juntan todos los anti-Cristina, son mayoría. Sí, lo cierto es que en realidad es un lugar común de casi toda la dirigencia política en Argentina. O sea, casi todos los dirigentes políticos en Argentina tienen un nivel tienen más imagen, los que tienen un nivel de conocimiento alto, estamos hablando, Después tener algunos que no lo conoce nadie, capaz que tiene una negativa baja, pero porque no lo conocen. Claro. Pero todos los dirigentes importantes tienen más imagen negativa que imagen positiva. Sí. De hecho, un poco casi que te dirían que el gran mérito de Cristina es que todavía sigue conservando una imagen positiva y que esa imagen positiva más se traduce a intención de voto. Porque no toda imagen positiva se traduce a intención de voto. Sí, no, yo lo de hecho, que decía... hay una encuesta de la consultora Intel, que es una consultora de origen brasilero, fue muy publicitada desde hace algunas semanas a esta parte, que cuando se publicó por primera vez. Es una encuesta una encuestadora que en Brasil interviene mucho, y en Argentina es la encuesta que supuestamente detectó el fenómeno Milei tanto en las PASO como en las elecciones y en la primera vuelta, donde hablan de un crecimiento de Cristina en la opinión pública. Entonces, el tema es que Cristina puede que sea, quizás no gana, pero sea la candidata de la oposición que más votos tiene. Sí. Hoy hay que ver qué termina pasando en el 2027. Falta mucho para el 2027. No, yo lo que te decía es que esto que detecta una porción del electorado también lo detecta el gobierno. No es casual su encono con Cristina y la idea de que no pueda presentarse, porque lo detecta tanto que lo tiene presente incluso más que la mayoría de la sociedad, Cristina. De hecho, Rulo hablaba recién de que Caputo dice más la palabra kirchnerismo que dólar en cada una de las entrevistas.
No me parece que sea casual el asunto. Imagen de Cristina, Latam Pulse, abril del año 25, es la encuesta esta de Intel. Las encuestas hay que verlas en la línea de tiempo. La tenés que comparar con una misma encuesta de una misma consultora en otro lapso de tiempo. Y hay que ver, con la famosa metáfora que utilizan mucho los encuestadores brasileños, es la foto. El tema es tampoco sacar la foto en un día nublado. Porque si sacás la foto en un día nublado, la foto no es genuina, si se quiere, o sea, en un momento de crisis. Vamos a hacer la encuesta de Milei en pleno Libragate y probablemente no te saque la imagen más puntual. En el año, a ver, te voy a decir imagen negativa de Cristina en abril del 25, 52%, positiva 42%. Es mucho. Y en enero del 25... ¿Tenés la de Milei ahí? Porque debe estar ahí. En enero del 25, la peor imagen de Cristina tenía 62 de negativa, 28 de positiva. Recortó un montón. Pero lo más interesante es que Cristina, el peor momento de Cristina, 28% de imagen positiva. Esto es según Intel, la consultora Intel. ¿Tenés la de Milei ahí? Y la imagen de Milei... Porque no debe ser muy diferente. No tengo la imagen de Milei, tengo de la misma encuesta la evaluación ¿De gestión? del gobierno de Milei, que no es lo mismo que la imagen del presidente. No. Probablemente quizá la evaluación sea peor que la imagen del presidente. Posiblemente. Como suele suceder en un caso parecido al de Milei. Excelente, bueno, 35.7%. Muy malo, 44.4%. Medio parecido. Y regular, creció mucho el regular, casi 17.4%. ¿En base a qué? No sabemos. Estamos hablando... ¿El regular crece en base a los que creen que es muy malo o los que creen de marzo a abril. Ajá. De marzo a abril. 11:05. Me gusta la gente que cuando Vamos a saludar a la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, del Frente Renovador, pero ella tiene de origen radical, tiene un apellido, y el apellido muy vinculado claro, al radicalismo, ni más ni menos que Cecilia Moró. Cecilia, muy buenos días. Daniel Tonietti y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo están? Buen Bien, día. muchas gracias por atendernos. No, por favor, Estábamos hablando ahí de Cristina y de la posible potencia electoral de Cristina, teniendo en cuenta que vos no sos del Partido Justicialista, claramente, sos del Frente Renovador, pero el Frente Renovador forma parte de la coalición opositora. ¿Cómo ves la posibilidad de Cristina candidata o a diputada nacional o a diputada provincial en las próximas elecciones? Mira, yo creo que no estamos tomando conciencia de que estamos en horas definitorias, no para Cristina, sino para el sistema democrático como lo conocemos y para la posibilidad de que los argentinos puedan ejercer libremente sus derechos en serio. Yo hace tiempo que creo que estamos con una democracia lastimada. Creo que Milei va por características personales, económicas y políticas, con un pie en el Estado de Derecho y un pie en el estado de excepción, y que no estamos tomando noción como sociedad, te digo, y como fuerza política, de la gravedad que tienen estas cosas. Mañana el Senado puede avanzar concretamente con el proyecto de ficha limpia, un proyecto que tiene nombre y apellido, pero que no empieza ahora. El proyecto de ficha limpia lo presenta Silvia Lospenato en el año 2016, pocos días después de que Macri consumara ese dislate que tuvo, acordate, de hacer lo mismo que hizo Milei ahora, que es meter 2 jueces de la Corte por decreto, Rosati y Rosenkrantz, que a diferencia de estos aceptaron ser nombrados por decreto. Después tuvo que volver Macri para atrás y mandarlo al Parlamento porque las instituciones reventaban y la gente reaccionó. Milei hizo lo mismo. Presentan el proyecto de ficha limpia, en aquel momento hablaban de procesamiento porque Cristina todavía estaba procesada. Ese proyecto es el sueño húmedo de Mañeto, Macri y Zaguier para que Cristina no pueda ser elegida candidata. Y Milei, que se dice distinto, que gritaba libertad, a la primera elección, donde tiene un poquito de poder, va por la proscripción no de Cristina, del peronismo, del campo nacional y popular, porque no se equivoquen, si ficha limpia sale mañana, va a haber una cacería de brujas a nivel nacional y en cada una de las provincias, no es solo para Cristina,
es para que el sistema político sea dominado por los verdaderos dueños del poder económico y mediático de la Argentina. Y no estamos tomando conciencia, Daniel, justamente por lo que vos decías al principio, porque si Cristina toma la decisión de ser candidata o no, pero es la dirigente política de nuestro espacio, tal vez con mayor intención de voto, pero sobre todo con mayor, digamos, afinidad popular. Y lo estamos dejando pasar como si nada. Estamos hablando con Cecilia Moró, diputada nacional. La información que vos tenés es que hay algún tipo de viabilidad para que se sancione mañana en el Senado ficha limpia. Claramente hay una operación muy fuerte de los medios de comunicación hegemónicos, del gobierno y de Macri. Claramente. Y más allá de la operación muy fuerte, ¿están los votos necesarios para poder sancionarlo? Están trabajando, está habiendo operaciones muy fuertes y están trabajando muy fuertemente para eso. Un proyecto que además, Daniel, está mal desde el punto de vista, digamos, constitucional, porque es un proyecto que además es selectivo. No agarra abusadores, pedófilos, fugadores. Si realmente quisieran hacer una cosa bien hecha, se tendría que hacer una cosa bien hecha, no este mequetrefe, que es un traje a medida. En el medio, además, de una semana donde Lorenzetti, bien recusado ayer por Cristina, dice vamos a avanzar contra Cristina. O sea, es grave lo que está pasando. Porque además el presidente, que dice enfrentar a todo esto, a Mañeto, él se pelea con Novarecio, porque es fácil, pero no se pelea con la nación. Y termina yendo como felpudo a bancar ficha limpia. Después de que gritaba libertad, libertad, no le tengo miedo a nadie. Ahí tenés, no le tengo miedo a nadie. También es cierto que Ficha Limpia es un proyecto impulsado por el PRO, por la diputada Silvia Los Penato, y pareciera ser que no sé si el gobierno, en lo que te decía al principio, quizá le va a terminar dando un triunfo de carácter político a Los Penato, que hace campaña con Ficha Limpia. De hecho, no es un problema de Los Penato o Adorno, no es un problema de Los Penato. Los Penato es un ariete, un títere en todo esto. El problema es quién está atrás en serio del proyecto, Daniel. Y atrás en serio del proyecto está determinados sectores de los tribunales, de la justicia, como Doro Pi, Mañeto, Zaguer, Macri, todos aquellos a los que Cristina les afectó sus intereses y a los que dijo que no iba a ser mascota. No importa Los Penato, podría haber sido Pérez o Los Penato quien presentó el proyecto allá por el 2016, proyecto que además se fue modificando en función de la situación procesal de Cristina. ¿O a vos no te llama la atención que Macri no esté procesado, condenado o investigado por los parques eólicos, por la privatización del corrido, por el tráfico de influencias? ¿No es raro vivir en un país con esa justicia? Bien, lo que yo te planteaba de Los Penato, estamos hablando con Cecilia Moró, es que Los Penato es candidata ahora, ¿no? Capaz que el gobierno le estaría entregando un triunfo político a Los Penato en el medio de un proceso electoral donde casi el rival del gobierno es el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Pero ellos, a ver, pero esta elección, digamos, es una elección, digamos, donde en definitiva terminan después disputándose negocios entre Milei y el PRO. Muy por encima de cualquier situación está la progresión de Cristina y el peronismo. Porque vos entendés que a un año y pico de asumir una ley, se va a sancionar en el Congreso para proscribir, en definitiva, a sectores populares que tengan representación. A ver, la gente no es tonta cuando vota. La gente puede votar y si piensa que alguien es chorro, tiene que estar condenado, no tiene que estar, no lo vota. Ha pasado. Bien. O sea, estamos en una situación donde a mí me parece... Te noto muy preocupada, o te escucho, mejor dicho, muy preocupada. Muy enojada sí. Estoy. Muy enojada, muy preocupada. Me parece toda una gran chantada, porque terminamos discutiendo cuestiones menores y estamos a horas de que se pueda... También habría que hacer una evaluación política, a mí la palabra autocrítica no me gusta, sin duda, de lo que fue el gobierno de Alberto, de Cristina. Y ¿sabes qué otra cosa? No, y de Massa. Recordemos que Alberto tenía un jefe de gabinete que decía que la justicia se tenía que autodepurar, ¿no? Lo decía públicamente, estoy hablando de Santiago Cafiero, ¿no? Y de muchos que mañana van a votar ficha limpia, habiendo entrado como senador Camau, como senadores en representación
del peronismo. Si fue arropado por el kirchnerismo Camau, no fue secretario de Deporte de Cristina Camau. No importa quién lo puso a Camau. Lo que digo es que él traicionó el mandato popular, sí, claro, y fue electo senador por nuestra fuerza política. Debe estar con los bolsillos bien llenos para estar haciendo las cosas que está haciendo, como su socio Cuader. La justicia debería investigar esas cosas, si hubiese justicia, pero no, ¿qué hacemos con Cuader? Hagamos como si nada, dejémoslo escondido en Paraguay. Estos se hicieron los giles, no querían votar el desafuero, y si Cuader no hubiese caído preso en Paraguay, el debate de ficha limpia en la Argentina lo hubiese presidido Cuader. Mira vos, qué hipócrita todo que es. Cecilia, Raúl de la Torre te saluda. ¿Cómo estás? Bien, bien y no tanto, escuchándote, porque comparto la preocupación que tenés. Justamente la pregunta que te hago, cuando vos decís que no hay conciencia de la gravedad de la situación y lo que está en juego, ¿te referís simplemente a la población en general o pensás que también entre la dirigencia política y sobre todo la dirigencia de este espacio tampoco hay conciencia de lo que se está jugando y la gravedad de la situación? No, básicamente en la dirigencia política de conciencia. Porque uno como dirigente lo que tiene que hacer es advertir y prevenir lo que se viene, lo que va a pasar, claro, darle su visión a la sociedad después depura, filtra y ve que digamos, que siente, que piensa, que quiere acompañar y que no. Pero básicamente acá hay una responsabilidad de la dirigencia que es callarse la boca frente a los atropellos que están ocurriendo. Escuchame una cosa, y por supuesto también, digamos, determinados sectores de los medios de comunicación que son siempre parte de lo mismo. Hace unos días la señora Georgieva nos mandó a decir cómo teníamos que votar a los argentinos. Así es. Y lo hizo, entre otras cosas, porque se le permitió, porque este Congreso permitió que el presidente Milei tomara deuda ilegítima e ilegal por decreto. ¿Y sabes por qué ocurrió también esto? Porque determinados sectores que se llaman oposiciones dialoguistas, como Pichetto, sectores del radicalismo encabezados por Rodrigo de Loredo, no son oposición dialoguista, son cómplices, y bancaron el decreto de que la toma de deuda sea por DNU. Cecilia, que de Loredo vaya juntando para pagarle con Conan al fondo. A ver, a nosotros déjame aclarar una cosita nomás. Sí. A nosotros muchas veces nos dice, hagan algo. Nosotros somos 98 diputados y diputadas del Bloque Unión por la Patria. Sí. Para poder torcer estas decisiones en la Cámara de Diputados necesitamos 129 diputados y diputadas. A ver, me quiero parar en un punto. Estamos hablando con Cecilia Moró. Una buena conversación, Cecilia, te agradezco. Acabás de decir la deuda con el fondo ilegal e ilegítima. Sí. Acabás de decir eso. Vos formás parte de un bloque que lo integra también Máximo Kirchner, que cuando se trató el acuerdo con el fondo en la Cámara de Diputados, dijo lo mismo, que la deuda era ilegal e ilegítima, y dijo que cuando haya un cambio de gobierno había que negociar sobre esos términos, con que la deuda es ilegal y legítima. O sea, si hay un cambio de gobierno, en algún momento, ¿no?, cayó el Imperio Romano, me imagino que en algún momento se va a terminar el mileísmo, ¿no? ¿Será en el 27 o será cuando lo decida la sociedad argentina con los procesos que se definan? En ese momento, si hay otro gobierno de otro origen, claramente, habrá que negociar con el fondo sobre la base de que la deuda es ilegal e ilegítima. Pero, Daniel, ¿tomaron esta deuda? No tengas duda, tomaron esta deuda violando las leyes del Congreso, las leyes de la Argentina. Lo que pasa es que para mí también fue ilegal y ilegítima la de Macri, y sin embargo el gobierno de Alberto, Cristina y Massa decidieron negociarla. Bueno, en aquel momento yo te puedo decir que no había ley, te puedo decir que fue otra, o sea, pero esto fue claramente violatorio de las leyes y de la Constitución. Bien. O sea, no tengo duda de que es así. Bueno. Pero además, escúchame, Caputo otra vez, ya lo sufrimos en el 2018. Tomó la deuda más grande de la historia. El fondo dio, digamos, el crédito más grande de la historia. Se fugaron 45.000 millones de dólares. Y hoy volvieron a hacer lo mismo. Caputo va a ser un timbero siempre. Con el Messi de las finanzas ahora. Y eso le abrió la puerta a las declaraciones de Georgieva el otro día. Inaceptable, intolerable. Sin embargo, se tolera. No sé cómo no voy a estar preocupada si no hay resistencia. Bien, la última pregunta que te hago, Cecilia, te agradezco tu tiempo.
¿Y cómo observás la discusión interna entre Axel y Cristina en este contexto? Mira, yo creo que somos una fuerza política que disputa poder. Es lógico que tengamos disidencias internas, diferencias internas, pero en este contexto donde realmente yo estoy convencida de que lo que está en juego no solo es la libertad de Cristina, sino de los ciudadanos de elegir, de ser elegidos, la democracia que tanto nos costó conseguir, tanta sangre dejó el pueblo argentino. Me parece que Axel tiene que darse cuenta que no es momento de debatir algunas cosas que hoy no tienen sentido, y que tenemos que estar todos juntos y espalda con espalda para ponerle un límite a este gobierno. Cuando yo salgo a la calle, hablo con los compañeros, con las compañeras, lo único que me piden, o lo primero que me piden en realidad, es unidad, y después, bueno, viene lo de cómo ponerle un límite a este gobierno. Porque la gente no es boluda, sabe que para ponerle límites a mi ley y para revertir esta situación, digamos, se tiene que construir un camino que tiene que ver con la unidad, no solo del peronismo, sino de todos los factores de Unión por la Patria. Por eso lo primero que te piden es unidad. Cecilia, muchas gracias. Les mando un beso. Que gracias. Cecilia Moro, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Insisto, en este contexto que nos podemos sorprender en las próximas semanas. Nosotros lo venimos anticipando hace un tiempo. Lo venimos diciendo que dentro de Cristina y su equipo político está trabajando con mucha seriedad sobre la posibilidad de una detención, porque si se confirma el fallo en contra de Cristina, o sea, se rechaza el recurso en queja, queda en firme el fallo, ya no hay una instancia, quedaría como instancia los tribunales supranacionales, ¿no?, donde Cristina podría recurrir a un tribunal supranacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como cualquier ciudadano que recurre a un tribunal supranacional, pero no le quedaría una instancia en el organigrama de justicia doméstica y quedaría firme la condena de 6 años e inhabilitación. Donde tiene más de 70 años, podría tener condena, una prisión morigerada, domiciliaria. Bueno, eso forma parte del juez que ejecuta la pena. Es una decisión que toma el juez. Se supone que se podía presentar eso. Yo creo que no descartaría la posibilidad de la detención, no descartaría la posibilidad de la detención en un penal, digamos, no en condiciones de morigeración, como sería la prisión domiciliaria, que también es prisión, porque estar en tu casa y no poder salir, estás preso en tu casa. Te ponen la tobillera, ¿no? Bueno, probablemente con la tobillera electrónica. No descartemos todos esos escenarios. Y después, la ley de ficha limpia. Estamos hablando de, más allá de todas las críticas, y que vale las críticas a Cristina, a sus decisiones y demás, estamos hablando de la que es, para mí, y creo que no estoy exagerando, la actora política más importante de la historia contemporánea. 2 veces presidente, vicepresidenta, participó muy activamente en la construcción y en la ejecución de un proceso político que para mí fue el más virtuoso de la historia contemporánea argentina. Para mí fue el más virtuoso de la historia contemporánea argentina. Y lo que venga en el futuro, será tratando de mirar esa experiencia. El próximo gobierno con el cual yo me quiero sentir identificado, quiero que mire hacia atrás y mire las experiencias del peronismo, del primer peronismo, que mire las experiencias de la primavera camporista, que mire las experiencias de lo mejor de la renovación peronista, que mire las experiencias de lo mejor quizás de los primeros años del gobierno, de los intentos que tuvo al menos el gobierno de Alfonsín, y que mire fundamentalmente la historia contemporánea en la experiencia de los gobiernos de Néstor y de Cristina. Y cuando digo los gobiernos de Néstor y Cristina, hablo de los 2 gobiernos de Cristina, porque hay una construcción ahí de que el segundo fue malo, el primero fue bueno. No. Si analizamos el segundo gobierno de Cristina, atención, está la recuperación del control de la Sociedad Anónima YPF, ¿no? Sí. Y están los salarios más altos de todo el ciclo kirchnerista, Están los salarios más altos de todo el ciclo kirchnerista, Cuando vos analizás la línea de tiempo, increíblemente,
en el pico de los salarios más altos se perdió la elección, en el año 2013. Cuando vos mirás la línea de tiempo, la distribución salarial, Y la en el participación momento de los trabajadores. de los trabajadores. 2013. En el momento de 2013. Se perdió la elección porque hubo alguien ahí que dividió, y bueno, hubo un mal manejo, evidentemente, ¿no? Pero fue casualmente la persona que conduce el espacio político de Cecilia, ¿no? Que es Sergio Massa, que en aquel momento se alió con Macri. Sí. Salió con Macri, Sí. digamos, ¿no? Porque también es cierto que llegamos hasta acá porque hubo bastantes acciones, omisiones y genuflexiones Sí. a lo largo de la historia, ¿no? No llegamos hasta acá por las responsabilidades, son varias. Bueno, vamos a ir a una tanda. ¿Ya fuimos a una tanda? Sí. ¿No fuimos a una tanda en todo el programa? Bueno, 1:23. Bueno, vamos a ir a una tanda y vamos todos, ya tenemos a Rulo con el tema de las inversiones chinas en Argentina y la relación con los gobernadores. ¿Estás preparado para ir a China? Ayer estuve hablando del tema. Estoy, Ah, yo ¿sí? estoy. No, para